no es lo mismo el Dubái de hace 10 años que el Dubái de ahora. Somos más atractivos, más competitivos. Pero jugamos las reglas del juego. Se vendieron más casas a gente que no podía pagarlas. ¿Pero en Andorra pasó lo mismo? En Andorra pasó más. Cuando vienes aquí, el banco te dice, como veamos la transferencia a Binance, te cierro la cuenta. Millonario le da igual pagar un 10, un 15, un 20, un 30. Que puede costar piso de 2 habitaciones en el centro de Andorra la Vella a día de hoy. El mejor amigo del que quiere vivienda a precio digno, ¿sabes qué es? Es la especulación. ¿Qué está diciendo este loco? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Podcast número 7 de Virtus Tax Podcast. Llevamos tiempo desde que lanzamos el primero. Hoy es un podcast muy especial porque tenemos padre y hijo. Hoy está con nosotros Pere Auger, que es el padre de Pau. Pere es el fundador y presidente de Auger Legal y Fiscal, que es uno de los despachos de abogados más grandes de Andorra, andorrano de pura cepa, igual que su hijo. Y creo que es muy interesante porque Pere, además de ser abogado y de tener uno de los despachos con más nombre en el país, es un líder de opinión en ese estado, en Andorra. Y es muy interesante ver un poco qué es lo que piensa una persona como él, que se ha desarrollado toda su vida profesional y ha visto cambiar tanto un país como Andorra, que en estos últimos tiempos emerjan países en el lejano oriente como puede ser Emiratos, con tantas oportunidades y que se llevan también tanta inversión extranjera y tanta gente a vivir en un país como este, cuando históricamente Andorra en Europa ha sido uno de los países que más ha atraído un tipo de talento, un tipo de persona, ¿no? Que eso también me gustaría entender desde la perspectiva de una persona como él, la evolución del personaje que ha ido a Andorra a vivir, ¿no? Porque seguramente no es el mismo tipo de persona el que iba hace 30 años que el que iba hace 10, que el que iba ahora. Bienvenido, Pere. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Estoy con Pau también, que es Sí, el hijo. aquí estamos. Sería raro que no estuvieras. Aquí estamos, esta vez sí, muy especial el podcast, especialmente pues porque está aquí mi padre. Y nada, creo que hablaremos de temas muy interesantes. No solo hablaremos de el tipo de inversor que hay en Andorra, el tipo de inversor que hay en Emiratos. También hablaremos de la trayectoria profesional de mi padre como empresario pues, de referencia en Andorra. Y bueno, creo que hay un punto muy interesante para empezar hoy, y es que realmente ya estuviste en Dubái mucho antes que nosotros realmente. Estuviste hace bastantes años, hace 8 o 9 años, y has vuelto a Dubái y seguramente lo has visto distinto. O no sé, danos tu primera impresión de estos 5 días que llevas aquí en Dubái. La verdad es que estuve cuando yo era miembro de la Junta de la Confederación Empresarial Andorrana, de la patronal, e hicimos un viaje institucional en el cual empezábamos a negociar por primera vez con las autoridades del país un convenio de doble imposición que realmente fue pionero en las relaciones entre Emiratos y Andorra, y que al fin y al cabo ha marcado el camino de otros muchos convenios que se han negociado más tarde. La verdad es que veo un Dubái en algunos aspectos parecido al que encontré en su momento, pero en otros con una evolución tremenda. O sea, por ejemplo, he visto los mismos edificios, más o menos, algunos incluso actualizados. Los icónicos, sobre todo, ¿no? Exacto, los icónicos los he visto que están ahí, pero a su alrededor hay muchos más edificios. Claro. Sí, exacto. O sea, recuerdo las vistas de los edificios pues, que había en su momento, rodeados de mucho espacio. Sí, me hablaste de las vistas del Adres sobre el Burj Khalifa, sí, pero sin edificios alrededor, sin ¿no? Edificios alrededor, curioso, sí, es verdad. Y en cambio ahora hay muchos más. Bueno, ahora el espectáculo es increíble. El espectáculo de cemento combinado con luz y nuevas tecnologías es espectacular. Por lo tanto, evidentemente que ha cambiado y ha evolucionado mucho, indudablemente. Al menos en apariencia, lo que se ve, lo que puedo ver con los ojos. Total. ¿No? Sí, pero también en cuanto a sociedad también creo que ha evolucionado bastante, ¿no? Porque al final pues cada vez somos más extranjeros aquí, y al final la ciudad muta, pero el ambiente también, ¿no? Porque no es lo mismo el Dubái de hace 10 años que el Dubái de ahora, donde hace 10 años había mucho menos expatriado, había muchas menos oportunidades de negocio. Esto también es muy interesante. Yo creo que es muy guay que estés tú aquí, porque al final tú eres una persona también que, además de ser pues, un líder de opinión en Andorra, eres una persona que está muy metida pues, en lo que has dicho antes, ¿no? La Confederación de Empresarios, la patronal, has estado siempre metido, no vinculado a la política, pero sí en lo que son los alrededores, ¿no? Entiendo. Entonces, quiero decir, estás muy enterado de lo que significa para un país como... O sea, de cómo funciona por dentro un país como Andorra y cuáles son
los puntos fuertes que puede tener un país como Andorra a nivel de flexibilidad y a nivel de futuro. Y entonces creo que puedes entender también cómo funciona ese tipo de países por dentro, que no dejan de ser países muy pequeños, porque al final Emiratos, no dejemos de pensar que es un país que tiene 3 millones de nacionales y que viven como 8 o 9 millones de personas. O sea, no deja de ser un país muy pequeño en el mundo, pero que por contra, por todo lo que están haciendo, está trayendo un volumen muy, muy bestia, ¿no? Sí. Que podría ser un poco, lo que decíamos al principio, un poco símil de lo que Andorra ha podido ser o es en el punto geográfico donde está, ¿no? En medio de Europa, donde mucha gente va para allí. Antes de entrar ya a hablar de temas fiscales, ¿cuál crees que...? Porque creo que es muy interesante que hoy podamos hablar mucho sobre Andorra y mucho sobre Dubái, porque son dos países que a la gente que nos sigue les interesa mucho. Tienen muchas similitudes por lo que sea. Y tienen muchas diferencias. Sí, pero al final la gente que nos sigue, que muchos nos siguen pues, por todo el tema fiscal, todo el tema empresarial, todo el tema de un poco evitar el expolio fiscal que hay en la mayoría de países del mundo, pues creo que Andorra y Emiratos son los dos países uno de los más benefactores, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees? ¿Cuál crees que ha sido la diferencia entre el tipo de persona que se ha ido a vivir a Andorra a lo largo de toda tu vida? Desde que tú eras joven hasta día de hoy. ¿Qué tipo de personas llegaban al país cuando tú eras un chaval o empezabas a trabajar en el despacho hace 25, 30 o 40 años? ¿Y cómo lo ves ahora? Bueno, la verdad es que Andorra ha tenido que hacer una evolución a la fuerza, porque se ha tenido que adaptar a las nuevas circunstancias del mundo. Hubo un momento, creo que clave, que fue la crisis financiera internacional del 2007. Eso marcó un antes y un después en la evolución, ya no solo de Andorra, sino de la mayoría de países, incluido Emiratos Árabes, ¿no? Tal cual. O sea, por lo tanto, realmente ahí marcó un punto en el cual tuvimos que reaccionar. Desde la OCDE nos dieron un cachete. Y sí, nos un inciso, porque ¿cómo afectó a Andorra esa crisis? En España las conocemos todos porque se hicieron más casas, se vendieron más casas a la gente que no podía pagarlas. ¿Pero en Andorra pasó lo mismo? En Andorra pasó más todavía. De más. Hubo doble crisis. Sí. Doble crisis. Sí, sí. Esto es interesante que lo expliques porque hubo, para que la gente lo sepa, hubo una crisis de modelo económico sumado a la crisis económica global. Pero o sea, Andorra tampoco hay mucho espacio para construir, digamos, ¿no? No, pero fue un tema de modelo. Es decir, Andorra, para que nos entendamos, tenía un modelo basado en turismo, comercio, banca y construcción. Y dos de estos, vamos a decir, sectores principalmente, aparte del de la banca, perjudicado por el problema del secreto bancario que llegaba a su fin, se le sumó el hecho de que turismo y comercio minoró porque llegó la crisis coyuntural de todo el espacio colindante, ¿no? Entonces, Andorra se comió la crisis de su propio modelo y se comió la crisis coyuntural, ¿no? De los países de alrededor. Exacto. Que dejaron de invertir, dejaron de ir, y esto dejaron fue de comprar. O me adapto, lo que decía mi padre, ¿no? O me adapto o muero. Atención, realmente el cambio se produce por una deficiencia, yo creo, en la falta de previsión del país, ¿no? Porque durante años vivimos del turismo low cost y lo desarrollamos ampliamente. No teníamos competencia en la zona. La verdad es que hubo un tiempo de esplendor total a nivel económico. A principios de los años 2000 llegamos a casi 13 millones de visitantes, de turistas. Es una absoluta barbaridad. Es una barbaridad por ser un país Estamos hablando de que en esa época tal vez a Barcelona iban 16 millones Sí, y a Andorra iban 13. O sea, sí, realmente increíble. Este modelo se fue desgastando. ¿Por qué? Porque, claro, el diferencial de precios y la oferta iba cambiando, sobre todo desde que España se incorporó al mercado común, y que luego fue la Unión Europea. Y esa falta de previsión nos llevó a un momento de colapso, de degradación de la llegada de turistas, bajada de las ventas, y eso combinado con la crisis financiera internacional nos llevó a un cambio de ciclo. Yo siempre recordaré pues una llamada al orden por parte del difunto ya cap de govern, Toni Martí, en septiembre del 2011, cuando dijo: chicos, se nos ha acabado en cierta manera el chollo, ¿no? Claro. O sea, hay que diversificar nuestra economía como sea. Andorra hasta ese momento era un país extraordinariamente cerrado a la inversión exterior, completamente. Hizo un amago en el 2008, pero que no sirvió de gran cosa porque lo caparon tanto que no vino nadie. Y en el 2012 finalmente se aprueba una ley en la cual
por decisión política, se liberaliza al 100% las inversiones exteriores. Esto era ya el proceso. Que, ojo, esto significa que pudiera invertir en Andorra cualquier persona teniendo el 100% del capital y el 100% de la inversión, sin depender de un andorrano que pusiera su nombre o un porcentaje de esa participación. Esto sucede en 2012. Y esto pasó en Dubái hasta 2019 o 2020. Sí, 2018, 2019, hace relativamente poco. Con lo cual estamos hablando de países, para que todo el mundo sea consciente, muy proteccionistas de origen, que han tenido que adaptarse viendo que a largo plazo eso no les iba a servir, ¿no? Total. Bueno, y en el 2012, pues sí, empieza este proceso. En aquel momento yo era un miembro destacado de la Junta, pues de la Confederación Empresarial, de la patronal andorrana, era responsable del área de Relaciones Internacionales y me tocó dar muchas conferencias con el ánimo de dar a conocer ese nuevo modelo de Andorra al mundo. Ahí empezó mi epopeya, pues intentando explicar que este minúsculo país, las ventajas que ofrecía comparativamente con cualquier otro país, ¿no? Y la verdad es que al principio, años 12, 13, 14, 15, es que no nos hacía caso nadie, la verdad. Expliqué lo mismo en China, en Rusia, en países de Europa, evidentemente alrededor, en Francia, España, etcétera. Y costaba mucho que la gente comprara el concepto de Andorra. Ha sido un proceso lento, pero la inversión exterior empezó a llegar. Ha habido un momento muy álgido que ha sido la pandemia. Realmente la pandemia marcó también otro antes y otro después. ¿Por qué? Vosotros, un paréntesis, cuando habláis de inversión extranjera, ¿os referís a personas yendo a vivir al país? O simplemente... O yendo a desarrollar negocios al país o yendo a vivir al país. Hay dos formas de ir. O bien vienes a vivir por tus medios, porque eres rentista y tienes tu patrimonio y vives de ese patrimonio. Es la vertiente pasiva o no lucrativa, y luego hay la vertiente activa. O Golden Visa, lo que la gente conoce como Golden Visas, ¿no? Sí, exacto. Y luego hay el residente activo, que viene a desarrollar pues, una actividad, un negocio, etcétera, ¿no? Pues sí, es cierto que a partir de la pandemia el fenómeno fue curioso. La gente compraba con más facilidad la idea de irse a vivir a un país seguro, ir a un país, a vivir a un país sano, irse también a vivir a un país donde los impuestos eran relativamente razonables. Hay que decir que Andorra ha hecho en tiempo récord un cambio de modelo económico y fiscal increíble. O sea, ha pasado de ser un país sin fiscalidad directa, un país de los considerados offshore o con una total opacidad, a apostar 100% por la homologación con Europa y con la OCDE. Y puede ser que ese sea uno de los motivos, ¿no? Es decir, perdón que te corte aquí, pero puede ser que ese sea uno de los motivos por los cuales en los primeros años en que nos movíamos e intentábamos explicar lo que era Andorra por el mundo, tal vez nadie acabara de entender o entender si era un país realmente serio en el que llevar a cabo inversión, porque era un país que había estado en todas las listas grises, que venía del secreto bancario, que venía de ser un país offshore, con lo cual el hecho de que Andorra pivote hacia un modelo mucho más regulado pero competitivo, es decir, no, yo cumplo por los parámetros que me dicen mis hermanos mayores de ahí, los de la OCDE, el G20, el G7, todos los que ponen toda la presión, voy cumpliendo parámetros de Gafi, todas las instituciones con todos los nombres raros y siglas raras que me pidan, pero lo hago con tipos impositivos, o sea, porcentajes más bajos. Bueno, este es un poco exactamente el mismo modelo que está cogiendo Emiratos en los últimos años. Es decir, Emiratos en 2024 es la primera vez que va a taxar, que va a grabar, que va a poner, o sea, que va a cobrar a las empresas un impuesto sobre sociedades. 2024, el primer año de la historia de los Emiratos. Tiene 53 años este país, ¿no? Y lo hace precisamente, lo sabemos, lo hemos hablado muchas veces, por las presiones y por contentar al mundo, ¿no? Por contentar a sus socios que dicen... Ellos no lo requieren. Ellos no lo quieren. O sea, nosotros se lo contamos mucho a los clientes. En plan, si por Emiratos fuera, no te cobrarían absolutamente nada. No pondrían ni el 9%, no tendrían IVA, que también es el primer año, o sea, el segundo año que tienen IVA aquí. Es decir, si por ellos fuera, no lo harían.
pero gracias a estos pequeños impuestos, esos pequeños gestos, se pueden permitir pues, estar dentro de la OCDE o dentro de la... Sí, no ser incumplidores. No ser incumplidores, estar sí. fuera de las listas negras, de las listas grises, de que los bancos puedan trabajar tranquilamente con cualquier entidad en el mundo. Yo diría que no ser agresivos, excesivamente agresivos, con una fiscalidad que erosione tanto que realmente cree un agravio comparativo, Claro. ¿no? Entonces yo pienso que Andorra y Emiratos, en este caso, conozco más o menos la legislación fiscal y los tipos que tenéis aquí, etcétera, y la verdad es que han hecho una apuesta por lo que nosotros hemos llamado durante años la homologación diferencial. Somos diferentes, pero homologados. Exacto. Somos más atractivos, somos más competitivos. Pero jugamos las reglas del juego. Pero jugamos las reglas del juego. Las mínimas aceptables, no menores que la de otros territorios que incluso son miembros, Estados miembros de la Unión Europea y que en cierta medida pues también han creado sus mecanismos para ser atractivos. Al final, fijémonos, luego igual tendremos ocasión de hablar de la concepción que hoy hay en Andorra de la inversión exterior. De hecho, esto que has dicho de la Unión Europea, un inciso, que esto mucha gente no lo sabe, y es bueno que lo digamos hoy aquí, la Unión Europea tiene armonización de impuestos indirectos, que es esta palabreja. Significa que tiene obligación de tener un porcentaje mínimo en los IVAs solamente. O sea, el hecho de que en Europa no existan más países que tengan impuestos de sociedades y IRPFs más bajos es por voluntad interna de ese país. Esto no lo exige la Unión Europea. Lo digo porque mucha gente habla de que si estás en la Unión Europea tienes que tener un IRPF del 40% y si estás en la Unión Europea tienes que tener un IS del 35%, del 25%. Y no es verdad. Tú podrías ser un país de la Unión Europea y legislar para que un montón de sectores estuvieran bonificados. Bueno, Irlanda lo ha practicado muchos años, por ejemplo. En nuestro caso. Y Malta, y hay Sí. países que han querido promocionar algunos sectores o algunos impuestos concretos. Con lo cual, ojo con este parámetro de si es Unión Europea, es caro en impuestos. No tendría por qué. Pero al final yo creo que los propios países, ¿cómo decirlo? Se reservan el derecho a pegarte el palo para poder cumplir también con las directivas que les mandan de la propia Unión Europea. Tienes que cumplir con el déficit, con el no sé qué, con no sé cuántos, con los ingresos. Porque tienen partidos, con tal, con cual. y porque tienen grupos parlamentarios que hacen grupitos entre ellos y tienen que votarse entre ellos mismos, con lo cual tienen que estar de acuerdo en Exacto, es una pantomima, ¿no? Es como, no, todo el mundo es libre, pero no hay nadie que tenga un IVA por debajo del 20%, ¿sabes? Sí. O del 18%, no sé cuál debe Bueno, ser de los más nosotros de esto. tenemos el 4,5 y, Sí, pero los más bajos del mundo. y tan contentos que estamos, y sin ganas de cambiarlo, porque aún ese mínimo diferencial que tenemos a nivel comercial lo marca este bajo impuesto. No sé lo que sería Andorra con una fiscalidad indirecta mucho más alta, la verdad. Sí, sería bueno, de hecho sería casi un análisis, un estudio de mercado de ver cómo funciona. Volviendo a la pregunta que Alex ha formulado al inicio, con este contexto, ahora creo que estamos mejor para poderla responder, ¿no? El tipo de cliente que tuviste en origen en Andorra cuando tú empezaste, que era un cliente, yo creo, más, no sé cómo decir, más ocultista, más Sí. de voy a aprovechar, más de tal, al cliente de ahora, claro, Sí. ha evolucionado mucho, ¿no? Evidentemente, hoy en día, o sea, no tienen nada que ver. ¿Cuál era el perfil del cliente que entraba por la puerta hace 25 años cuando Hace tú iniciaste el 30 despacho? años, 30 años. 25 años era el cliente que venía a abrir su cuenta opaca o cuenta numerada, a ocultar el dinero del fisco del país que viniera y punto. Y todo eso de golpe, pues con esa crisis financiera, etcétera, se acabó. Se acabó y nos obligaron a homologarnos y tuvimos que suscribir, y lo hemos hecho, y a mucha honra, pues los convenios multilaterales de intercambio automático de información con la OCDE, con la Unión Europea. Realmente hemos cumplido con todo en ese sentido. Y entonces, ¿qué tipo de cliente? El proceso ha sido de cambio muy rápido, ha sido un clic de golpe, pues ese cliente ha desaparecido. Pero es que ha desaparecido aquí en Andorra y ha desaparecido, yo diría, en casi cualquier parte del mundo, en otros sitios más tarde seguramente que Andorra. Pero lo que está claro es que hoy en día viene un cliente que viene a hacer las cosas bien porque le exigimos que las haga bien, de forma clara, de forma transparente. Viene sencillamente a vivir con una calidad de vida excepcional en un entorno sano, seguro, etcétera, y a pagar
sus impuestos y además encantado de pagarlos, porque en definitiva eso le permite acreditar y defender, con las salvedades que hay siempre, ¿no?, de ese concepto de analizar dónde soy residente fiscal realmente, ¿no?, en esa batalla entre jurisdicciones, pues ese pagar, tributar en ese país le da un plus de credibilidad de cara a defender su residencia fiscal. Pero la que más le da de todas, de ventaja o credibilidad en ese aspecto, es el hecho de realmente vivir y desarrollar su actividad allí, estar allí con su familia. ¿Qué ha pasado? Lo que decía antes, porque nos hemos ido por las nubes, con el tema de la pandemia, que las familias han optado por buscar un espacio mejor donde vivir. Escogen Andorra para vivir. Padre, madre, hijos, abuelos y mascotas. Todos se trasladan a Andorra a vivir realmente y a desarrollar su actividad. Y que ha pasado también un cambio súper importante y muy interesante, porque ese sí que ha sido un cambio revolucionario, creo que en el mundo, y del cual vosotros también estáis pues, disfrutando, que es la digitalización. O sea, el hecho de que hoy en día yo prácticamente no recibo en el despacho a nadie presencialmente. La agilidad que te da poderte reunir con alguien que está en Miami, que está en Düsseldorf, que está en Johannesburgo, que está en cualquier ciudad o territorio del mundo. Esto ha sido muy bestia. Ha sido un cambio brutal, pero yo en llegué al pocos despacho, años. bueno, yo en 2017 llegué y en 2021 había cambiado el mundo. Bueno, yo creo que al final también la pandemia hizo mucho porque la gente, todo el mundo adoptara una digitalización a la fuerza. O sea, al final la pandemia estuvimos todos cerrados en casa durante meses y sin poder desplazarnos a otros países durante años, porque recuerdo que la pandemia, las restricciones de vuelos duraron años. Y Estados Unidos, ¿te acuerdas? Estuvo cerrado, y Australia también cerrado. Y al final, si tú querías seguir con tu vida laboral, tenías que buscarte la vida. Y es como, oye, el cliente de Miami que no va a poder venir a Barcelona en los 2 próximos años, pues te tienes que reunir por Zoom o por Google Meet, aunque tengas 30 años o 88, ¿sabes? Es como, no hay otra. O sea, claro, pues ese es el tipo de inversor que llega. El nuevo residente viene realmente a teletrabajar desde Andorra, generalmente. Hay diferentes tipos de personas que están llegando, pero en general es un autónomo que puede desarrollar su trabajo desde casa, o que viaja habitualmente, que por sus desplazamientos, etcétera, no tiene una base fija en ningún lugar, y que eso permite que su familia se pueda ubicar tranquilamente pues en Andorra. Evidentemente, esto ha traído un tipo de inversor. No estamos convencidos del todo si es el único tipo de inversor al cual aspiramos. Yo creo que... Esto lo hablamos mucho. Sí. Esto lo hablamos mucho porque Andorra creo que es un tema que va a interesar mucho a nuestros oyentes, porque seguramente todos creemos que Andorra es un lugar de Europa, como decías tú al inicio del podcast de hoy, donde ha habido mucho foco, mucho polo de atracción, donde va mucha gente de dinero, donde realmente, incluso creo que nuestro oyente cree que hay mucho dinero. Sí. Y los que estamos dentro de Andorra sabemos que realmente no es tan así. La mayoría de los inversores extranjeros que han llegado a Andorra no son billionaires, ya te lo digo yo, no son billionaires. Son personas que ganan sus varios cientos miles de euros al año, y algunos puntualmente algunos millones de facturación, no de beneficio todos, al año, y puntualmente algunos un súper rico, pero es extraño. Pero es que justamente esa es la clave, porque el millonario en el fondo le importa menos que al que tiene sus recursos limitados, y si puede ahorrar un porcentaje de impuestos, le cambia la vida. Totalmente. A ese sí que le cambia la vida, y no al millonario le da igual. Gana tanto dinero que tanto le da pagar un 10, un 15, un 20, un 30, pero al que tiene su límite... Bueno, al que le pueden quitar la mitad de una cantidad que el doble te puede cambiar la vida, porque al final no es lo mismo ganar 250.000 euros al año que 500.000. Sí. Esas son cifras muy altas, pero claro, no es lo mismo ganar 20.000 euros al mes que ganar 50.000 euros al mes. O sea, te puede cambiar la vida realmente, porque puedes doblar todo, o sea, a nivel inversión, a nivel calidad de vida, a nivel tal. Entonces, claro, evidentemente es el perfil, supongo que el que dice Pau, ¿no? Que en plan, no es que billonarios no vienen, pero viene gente que el hecho de ahorrarse el 50% de lo que ganan les cambia la vida. Pero hay una perspectiva, o sea, lo digo sobre todo pensando en Dubái, y es que en Dubái este perfil del ultra rico
es muy habitual. Sí. Y en Andorra el perfil del ultra rico es un unicornio. Total. Hay uno de cada 1000. Es raro. Pero muy por raro. contra, aquí en Dubái, tú lo sabes, nosotros tenemos un perfil muy concreto también de emprendedores que trabajan por ellos mismos, traders, gente que se dedica a criptomonedas, que ven un sitio en Dubái con el cual relacionarse con muchas otras personas a la vez que están ahorrando mucha pasta. Claro. ¿Sabes? Es decir, a nivel networking lo ven muy interesante porque al final hay muchos clientes nuestros que también se debaten entre Andorra o Dubái, ¿no? Porque al final son gente que puede trabajar. Y sí que es verdad que hay un perfil concreto más joven, que quizá no gana tanto dinero, pero que es lo como decíamos, que esa diferencia de pagar la mitad o no pagar nada, pues le marca la diferencia en el resto de su vida, ¿no? Es decir, hostia, pues igual durante 5 años hago esto, me aseguro 20 años de mi vida. Si me quedo en España, me quedo ahí encerrado, sigo pagando como un tonto, voy a tener que trabajar mucho más y encima no me voy a poder relacionar con las personas que me gustaría relacionarme. O sea, creo que tiene ese tipo de similitudes. Y hay una cosa que tenía aquí en la cabeza que quería comentar que me parece muy curioso porque son otra similitud que tiene Andorra y Dubái, que son dos paralelismos, que es, creo que los dos países como a nivel país buscan una expansión bastante bestia a nivel de atraer a personas, pero luego hay una figura muy potente que son los bancos en los dos países que hacen en cierta manera de stopper para muchas cosas. Y esas son cosas que a mí me explotan mucho la cabeza. Vosotros estáis más acostumbrados a tratar estos temas, pero nosotros, desde aquí, desde Dubái, que son cosas que tratamos diariamente, porque las peleas con los bancos, lo hemos hablado muchas veces en diversos capítulos, son constantes, ¿no? Gracias a Dios lo podemos salvar, pues gracias a los contactos que tenemos y porque estamos muy metidos en esto, pero al final te das cuenta que el país mira en una dirección y va como a muerte a por eso, pero luego, y aprueba leyes, y aprueba directrices, y aprueba cosas, y luego, cuando te topas con el banco te dice, yo esto no lo acepto. Y es como, no, pero el país me ha dicho que sí. Y yo, ya, el país sí. Pero yo, como política interna de mi banco, no lo acepto. Y vas a otro banco y exactamente la misma política interna. Y es como, hostia, qué raro, ¿no? Lo hablo porque en Andorra, a nivel limitación de bancos, siempre se ha hablado de que es un país jodido a nivel bancario, pero en Emiratos también tiene sus hándicaps a nivel de bancos. Otros, no los mismos que te puedes encontrar en Andorra, pero también otros, por ejemplo, las criptomonedas, ¿no? A los bancos de aquí, de Dubái, no les gustan las criptomonedas. Por mucho que la gente se piense que aquí las criptomonedas van y vienen. Sí, la gente se cree que es un país cripto-friendly. Van y vienen, pero en un mercado sumergido, ¿no? En un mercado. A Andorra tampoco le gustan. ¿eh? No, Andorra tampoco en le general. gustan. Pero Andorra seguramente no hace tanta. No se publicita tanto como un lugar cripto-friendly, ¿no? O un criptoparaíso. Y Dubái se publicita el propio país como criptoparaíso de puedes cobrar tu sueldo en criptomonedas. Pero no deja de ser marketing del país, porque luego cuando vienes aquí el banco te dice, a mí, como vea una transferencia a Binance, te cierro la cuenta. O sea, búscate la vida. Y es como, no, pero el país dice que, dice, ya, el país dice, pero yo no soy el país, ¿no? Yo soy un banco privado y en mi banco no entran criptomonedas ni entran cosas. Es curioso porque en Andorra pasa un poco lo parecido, ¿no? Sí, hay muchas similitudes ahí. Bueno, en realidad y ahí me explota la cabeza. Andorra y Dubái, y Emiratos en general, y Dubái en particular, yo creo, de las principales diferencias, que es evidente, ¿no? Pero es el espacio, ¿no? El espacio disponible, ¿no? Y entonces yo creo que Dubái tiene una capacidad de crecimiento importante y eso hace que las autoridades realmente sean absolutamente friendly con la llegada de inversión exterior, y sin embargo Andorra tiene sus capacidades y espacio limitado, ¿no? Y con lo cual existe ya una tendencia que se ha desarrollado en el último año, pues a protegernos, a limitar la llegada de inversión exterior, ¿no? Y limitarla, ¿por qué? Porque en el fondo se ha producido un fenómeno que parecía obvio que podía pasar, pero que ha pasado, que es el hecho de que la llegada masiva, sobre todo desde este 2020, ¿no? La llegada masiva de nuevos residentes, de nuevos inversores, de todo este mundo digital, de creador de contenidos, etcétera, que ha ido llegando, con un poder adquisitivo razonable, lo que ha permitido es que el propietario de inmuebles pueda exigir más, sobre todo por la falta de oferta de inmuebles. Y esto ha hecho que los precios suban desmesuradamente en los últimos años, de una forma muy exagerada, tanto a nivel de alquiler, porque el poder adquisitivo de estas personas que llegan es superior al local. ¿Podemos poner algún ejemplo para que la gente se haga una idea de qué puede costar un piso de 2 habitaciones en el centro de Andorra la Vella a día de hoy?
de alquiler. Pues prácticamente 2.000 o más, euros. 2.000 o 2.000 y pico incluso, ¿no? 2.000 y pico, sí, puede costar, ¿no? Evidentemente, una persona que gana un sueldo normal en Andorra no se puede permitir pagar un alquiler así, cuando hace 4 o 5 años eran de la mitad. Con lo cual se ha producido un proceso en el cual falta de oferta, mucha demanda, los precios han subido ya no solo en el ámbito del alquiler, sino también en el ámbito de la venta. Ha habido mucha especulación porque el mercado ha ido creciendo y eso ha atraído gente que ha llegado allí para comprar y vender rápidamente, o para comprar y alquilar caro, con lo cual se ha generado pues una especie de crecimiento desmesurado y desproporcionado que ha llevado a las autoridades a decir, aquí hay que hacer algo. Porque si no esto, los precios se van a subir por las nubes y nuestra gente, nuestra población, ¿qué hacemos con ellos? Porque ellos tienen un límite. El salario mínimo ahora se acaba de subir a un 4% hasta 1.412 euros, creo, el salario mínimo y teóricamente dicen los expertos que no deberías dedicar a un alquiler más de un 30% de tus ingresos, con lo cual, ¿cómo vas a poder? Total, va jodido, sí. ¿Cómo vas a poder? Y ese es el punto. Ese es el punto la parte más delicada, ¿no? Y delicada, ¿no? A mí se me antoja una cosa, y es que, porque cuando la situación de Andorra que tiene versus, es decir, cuán de cerrado es el país o cómo de proteccionista es para con sus nacionales, que además es un país que no nacionaliza fácilmente. O sea, es un poco similitudes con Emiratos, ¿no? Es decir, 20 años. 20 años, en Emiratos nunca lo vas a tener, pero en Andorra es muy complicado realmente tener un pasaporte andorrano que te da muchas ventajas a nivel fiscal, evidentemente, porque ya no tienes que vivir en Andorra permanentemente, bla, 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 ¿no? Pero en un país tan pequeñito que se podría gestionar ágil, intentar buscar soluciones fáciles para que el nacional esté contento a la vez que el país crece, se desarrolla, recibe inversión y todos crecen, parece que no lo está haciendo. O sea, parece que la voluntad política se parezca más a lo español, a lo de decir de no sé, pregunto desde fuera, o sea, sí, y por lo que oyes y por lo que lees, es decir, parece que se está contaminando un poco de lo que pasa en Europa, ¿no? Que es como, pues los europeos estamos jodidos, llega inmigración que te sube o te baja los precios, se coge los trabajos que nadie quiere, bajan los salarios, ¿sabes? O sea, parece un argumento muy parecido a lo que está sufriendo Europa, ¿no? En general. Y que por lo que he leído, y que me ha sorprendido agradablemente, no está sucediendo aquí. Es decir, para mí el paradigma de la gran diferencia que hay entre la política que se está aplicando aquí en Emiratos y en Dubái en concreto con relación, sea Andorra o sea a Europa en general, es justamente esta. Hay una preocupación real y acciones reales para resolver el problema de la población, totalmente, sea cual sea. Sí, pero es que me sorprende, y esto es muy clasista, pero aquí en Emiratos, tú lo sabes, el local está muy contento de que venga gente, porque cuanto más gente venga, mejor le va a él y mejor va al país, porque están muy sobreprotegidos los locales, los de nacimiento. Y eso se podría aplicar también en un país como Andorra. Pero es que Andorra no. La gente de la calle, en estos momentos, por primera vez, hace un año máximo, hemos empezado a ver manifestaciones. Es que no habíamos visto manifestaciones, que evidentemente es un derecho que reconocido por la Constitución y está claro. Aquí no. Aquí el derecho a la manifestación no existe. Bueno, pues ahí sí. Sí. Y entonces la gente sale a la calle pues reivindicando el acceso a la vivienda. Un derecho fundamental, ¿no? O sea, reivindicando pues que por culpa de este proceso de especulación que ha habido, pues los precios han encarecido hasta tal punto. Estás muy lejos del micro, ¿no? Tal vez. Que la gente, pues, de alguna manera está preocupada y está muy reivindicativa y de hecho está en contra de, lo haga bien o haga mal, de cualquier acto que desarrolle el gobierno, simplemente por el hecho de que no tiene resuelto un problema básico, fundamental como es el de la vivienda. Y ahí es donde entiendo que, y en eso yo soy particularmente crítico, yo pienso que Andorra, como país pequeño, que ahora comentabas, y manejable,
que sería... Lo tenía muy fácil, claro, y lo sigue teniendo muy y además, fácil. Y un país que no tiene por qué seguir la norma general europea y de izquierda. Es decir, que no debería seguir. Es decir, que puede legislar a su bola, ¿no? Es decir, si mañana dice, pues ahora los andorranos van a tener un sueldo universal. Pues bien, perfecto. O sea, en plan. Sí, no, digamos que eso sería muy agresivo, obviamente. Sí, evidentemente, pero ya te entiendo lo que es decir. Podría aplicar políticas muy favorables a su ciudadano nacional. Y ya no solo esto, si vamos directamente a una cuestión que yo creo que es buena que la debatamos, porque nos da para hablar de Dubái, nos da para hablar de Andorra, y nos da para hablar de lo que está pasando en Europa, y en realidad llegaremos casi a la misma conclusión, y creo que es un tema maravilloso, que es cómo se gestiona la oferta y la demanda de vivienda en diferentes perspectivas. Porque, por ejemplo, hemos comentado que Dubái, que esto lo decía mi padre ahora, no tiene frontera a la hora de seguir creciendo, ¿no? Claro. Sabemos que el nivel de oferta es ilimitado si queremos. Pero eso también preocupa al inversor, fíjate, porque el inversor que dice, oye, si esto puede crecer ilimitadamente, claro, ¿qué me garantiza a mí que no se van a desplomar los precios en algún momento? Pero a la vez tienes al país regulando eso, porque Ahí está. el suelo es del país y el país es el que da las licencias para que se construya ese piso, y el país sabe que no se puede permitir una crisis o que no se puede permitir una sobreoferta. Ahí está. Entonces, el país está constantemente regulando pongo casas a la venta, se estabilizan los precios, pongo más. Sí. Pongo más. Tal cual. O sea, va controlando un poco de esto, ¿no? Entonces, Andorra tiene una circunstancia distinta, y es que el espacio es limitado. Pero ojo, que el espacio es limitado es muy relativo, porque al final vemos jurisdicciones como Singapur, que en muy pocos kilómetros tienen viviendo a 15 y 20 y 50 veces más personas. Y en Hong Kong. Y Hong Kong. Que es una orografía horrible, con mar, o sea, en plan, con peñascos que caen al mar y está lleno de rascacielos. Y aquí no estamos diciendo de cargarnos las montañas, no estamos hablando de que en Andorra a día de hoy estamos hablando de que viven unas 80.000 personas, y que es objetivo que podrían, y ojo, para esto hay que hacer estudios de carga, mejorar infraestructuras, hay un montón de cosas que podrías hacer y que no las harías ni tú, te las pagarían los inversores extranjeros, evidentemente, con concesiones y con todos los sistemas que pudieras habilitar para generar infraestructuras y, evidentemente, capacidad de generación de recursos, agua, electricidad, para que pudieran vivir 100, 120, 150, 200.000 personas, y en muchos lugares, porque los que conocemos Andorra de verdad, y si esto lo están viendo andorranos, ellos lo saben, caben ciudades maravillosas, bonitas, ecológicas, enteras en las montañas de Andorra. Hay un montón de montañas por explotar en Andorra, todavía a día de hoy, ¿no? Pero esto es como que es un sacrilegio decirlo, ¿no? Es como un tabú hoy en día, porque parece que talas un árbol y estás matando a una persona. De hacer lo que estoy como, diciendo, bueno, parece que esté matando a alguien. O sea, esto no se puede decir. No se puede decir. Y lo estoy diciendo aquí en un podcast, pero esto no se puede decir porque eres pro especulación. Y aquí es donde y antiecologista. rompo una lanza en favor de algo que es una maravilla en los países del mundo en que se gestiona bien, que es la especulación. El mejor amigo del que quiere vivienda a precio digno, ¿sabes qué es? Es la especulación. Y dices, ¿qué está diciendo este loco? ¿Cómo puede ser que la especulación sea favorable a la vivienda a precio digno? Muy sencillo. Porque el inversor extranjero, cuando copa un mercado como el mercado de lujo, que ha querido hacerlo en Andorra, ¿qué sucede? Que se da cuenta que ya no hay demanda para ese mercado. Con lo cual, ¿qué hace? Redirige la inversión al mercado de valor medio. Y cuando ve que ya no llega, redirige su inversión. Con lo cual, generalmente, el mercado se va a acabar regulando solo. Y por último, y tercer punto, no es lo único. El gobierno podría proactivamente hacer algo que mi padre lleva explicando hace 7 años en la radio, que es una maravilla, que yo creo que nos lo tiene que explicar, y es qué puede hacer un país cuando tiene un montón de suelo público, cuando los comunes, que son las parroquias, o la circunscripción territorial de Andorra, tienen terreno público y pueden hacer que vengan inversores privados. ¿Qué puedes hacer con esto para las personas? A ver, resolver el problema de la vivienda para siempre. Por siempre jamás en Andorra, y que nos podamos pues dedicar a, como hace Dubái, pues a favorecer la llegada de inversión exterior. Me atrevo a añadir calificada, no toda, porque no toda es buena para el país, porque también tenemos el espacio que tenemos, pero creo que si las autoridades, primero, planificaran a largo plazo, como se hace aquí. O sea, el problema es depender de unas elecciones, depender de a corto plazo tener que contentar a una serie de personas que votan,
y que a partir de esa situación tengas de hacer concesiones a aplicar políticas populistas antinaturales y que lleves pues, a adoptar soluciones que al final no satisfacen a nadie. Ni a aquellos que tienen la necesidad, Totalmente. ni a aquellos que están en contra. Es decir, no satisfacen absolutamente a nadie. Entonces, solución. Primero, planificación. Es lo que he aprendido del Sheikh que tenéis aquí. Este señor lleva muchísimos años aplicando una política de planificación, una política estratégica que le ha llevado pues, a construir esta maravilla que he podido ver estos días, ¿no? Y además con criterio y con previsibilidad. Y entonces, en ese sentido, pues yo pienso que Andorra se podría plantear, si no tuviéramos que depender de unas elecciones en el 2027, pues probablemente podría planificar a 10, a 15 y a 20 años, ¿no? Y mi pregunta respecto a esto es, porque claro, en Andorra gobiernan andorranos. Sí, claro. El andorrano podría tener un pensamiento muy parecido al vuestro. O sea, ¿qué lleva a un andorrano de nacimiento a plantear políticas que vayan en contra pues, de lo que estás contando tú? Pregunto, Pues porque si aquí dejaras votar a los árabes, o sea, a los locales, a sus propios locales, seguirían votando lo mismo por muchos años. O sea, aunque cambiara el presidente, tendría la misma, ¿sabes? En plan, porque son como son. Andorra ha sido un país tradicionalmente conservador, muy conservador. Y proteccionista. Y proteccionista. Lo de fuera es malo. Cuando en el 2011 se empezaba a hablar de obertura económica, te puedo asegurar que los poderes fácticos del país no estaban en su mayoría nada de acuerdo. Ya. Desde la patronal andorrana lo apoyamos al 200%, pero desde determinados sectores conservadores del país lo veían como la destrucción del país. Aunque el país manera. se fuera a la mierda. Sí, porque realmente sin la diversificación económica que ha propiciado la obertura económica, o sea... Bueno, estaríamos en fallida. Estaríamos ¿Y en fallida. a qué se debe eso? Pues a falta de visión, a este sentido de mientras yo esté bien... Porque esta gente... Mientras yo Hoy esté lo bien... hemos hablado en el coche. Pero porque esta gente en Emiratos podría haber pensado lo mismo. Es en plan, tenemos petróleo, ¿para qué voy yo a dejar que venga aquí gente a, ¿sabes?, a montar discotecas si yo tengo la vida solucionada y la de mis 2 generaciones, ¿no? Es como, pero aún así han querido abrirse al mundo, montar aerolíneas, los aeropuertos más bestias, traer la Fórmula 1. Es decir, podrían decir, a mí no me molestes, tío. Aquí con mis 2 millones de personas, que ahora son todos ricos, les puedo pagar un sueldo de 5.000 euros al mes a todos, tenemos el petróleo ilimitado. Visión a largo. Claro, pero es curioso, ¿no? Porque Pero no solo aspectos económicos, también aspectos sociales. A mí me fascina ver cómo están de contentos los trabajadores que han llegado de fuera aquí en Dubái, comparativamente con lo descontentos que están nuestros propios nacionales o residentes en Andorra. Y de hecho yo creo que... Es alucinante. Esto me ha recordado una cosa que nos contó la semana pasada, bueno, cuando la gente vea esto, da igual, en otro podcast, Felisa, que decía, los locales de aquí, los árabes de aquí, se han adaptado mucho a la inversión extranjera, que hacen las mismas cosas, pero en vez de hacerlas en la cafetería Pepe el Árabe, la hace en un Cipriani Dolci. Es decir, la cafetería más pija del mundo, que ha venido ese tío aquí a montar la cafetería más cara del mundo. Ellos siguen haciendo sus mismas cosas, pero adoptan, digamos, lo de fuera como algo que les gusta. Y no me imagino yo que si viene Cipriani a montar una cafetería en el centro de Andorra, que no tenga que cerrar al cabo de 2 meses porque no va nadie ahí a tomarse un café. Pero de esto 7 que acabas euros, de ¿no? decir, esto ha sucedido. O sea, no el Cipriani, pero en Andorra Bueno, un ejemplo. han ido marcas, han sucedido cosas de, vamos a decir, eventual calado internacional o potencial calado internacional y no han acabado pasando porque se han acabado capando desde los poderes fácticos, o bien cuando han sucedido... La población no lo ha... O bien cuando ha sucedido, la población no ha respondido a ello. Con lo cual, realmente, el que es pionero y visionario en Andorra es aquel que, sin que exista la masa crítica aún para ir a esos sitios, se arriesga y lo hace, ¿no? Pues como hizo Philippe Chanty con la Petite Fogue, ¿no? Que no todo el mundo se atreve a hacer eso. Y está bien que haya gente que lo haga, porque sin
personas así, sin empresarios que apuesten por el país, las cosas no acaban pasando. Al final tú te preguntas muchas veces como nacional de un país, ¿qué es antes, la gallina o el huevo? Exacto. ¿Tiene que venir antes la gente o le tengo que poner antes a la gente los incentivos Exacto. para que venga? Y Dubái se ha dado cuenta de que le tienes que poner los incentivos para que venga. Y cuando pones los incentivos y arriesgas, la gente viene. Pero claro, cuando tú haces concursos públicos y no ganan los mejores proyectos, y no sabemos por qué no ganan, cuando tienes que desarrollar grandes proyectos y no acaban pasando. Es que hay un listado que creo que no hace falta sacarlo, y creo que mi padre y yo no hace falta que lo saquemos, pero hay un listado increíble de cosas que deberían haber pasado en Andorra y no han pasado. Pero hoy lo más grave es que se culpa a la inversión exterior de todos los males de la sociedad andorrana. Este es el drama. Cuando sin ella, Andorra a día de hoy sería un país fallido. Claro. Todas las personas que se quejan no tendrían ni trabajo. Ya. Ese es el problema. Pero ahí es donde nuestros gobernantes creo que se equivocan. O sea, creo que hace falta ser más valientes, aplicar de una forma más rigurosa cualquier medida que sea adecuada para resolver el problema principal de nuestra población. Nuestra población tiene el sistema sanitario mejor del mundo, unos precios a nivel de mercado, en el comercio, súper competitivos que permitirían vivir con unos medios pues, razonables. ¿Pero qué nos falla? Nos falla solo el coste de la vivienda. Pues por favor, reaccionar, hacer estudios rigurosos que nos permitan realmente saber en cada parroquia de las 7 que configuran nuestro país, ¿qué necesidad real hay? Realmente, ¿cuántas personas necesitan a día de hoy que se creen nuevas viviendas para ellos? ¿Y cuántas faltan? ¿Y cuántas faltan? Sí, sí, tal cual. Y entonces, ¿resolverlo cómo? Con soluciones inteligentes, con soluciones que hoy en día son fáciles de implementar. Una vez has identificado espacios, los comuns, como decía Pau, tienen suelo público. Ese suelo público se puede ceder por un determinado tiempo, 40, 50, 60 años, a la iniciativa privada, desarrollar proyectos, el cooperativismo. Hay 1000 fórmulas para desarrollar unidades de vida. Ya no digo vivienda social, que tiene una connotación peyorativa que creo que no está a la altura de la excelencia a la que aspira Andorra. Unidades de vida, resorts maravillosos, donde con unos medios muy básicos, que consiste en el hecho de que el suelo sea gratuito, donde los sistemas de construcción se aplican a aquellos que son más económicos y más rápidos para resolver con más rapidez el tema de poner a disposición de esa población que lo necesita las viviendas necesarias, y aplicando distintas fórmulas, sea un alquiler razonable, sea un alquiler con una opción de compra a X años. Pero hay 1000 fórmulas para que el gobierno en estos momentos pueda resolver a 5, 6 o 7 años vista el problema de la vivienda en Andorra. Una vez resuelto este problema, ¿de qué se va a quejar la población? Y ya te digo yo, de nada. De nada. Y al contrario, entraremos en la fase donde otra vez volveremos a entender que la inversión exterior es la que nos salva. ¿Por qué nos salva? Porque nos aporta talento, nos aporta innovación, nos ayuda pues, de alguna manera a desarrollar y a consolidar con fortaleza nuestra economía y nuestra sociedad. ¿Y qué es lo que le falta a Andorra? Pues mira, en el 2012 empezamos. Ya he dicho que fue complicado, que no teníamos credibilidad internacional. Hoy en día sí. Hoy en día somos un país con una reputación impecable a todos los niveles. Vale, pues el hecho es de que viene muchísima gente. Es imparable el número de personas que está llegando a Andorra y que siguen llegando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hasta el 2024 ha llegado lo que ha llegado y no estamos contentos del todo. Es verdad, no ha llegado todo lo que nosotros queríamos. ¿Por qué? Porque no han llegado las grandes empresas internacionales a crear sus centros de dirección, a desarrollar la investigación, el conocimiento, etcétera. No han llegado. ¿Qué nos falta? Pues lo que yo siempre digo, que creo que hay que hacer clic y empezar la segunda fase de la llegada de inversión exterior, que es la inversión exterior cualificada. Aquella que nos va a traer
universidades presenciales, aquella que nos va a traer investigadores, aquella que va a resolver el problema que hoy tenemos. Por ejemplo, tenemos una increíble sanidad, pero un hospital al cual no quiere venir a trabajar nadie. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo atractivo para un médico? Para un médico, lo atractivo cuando vienes del exterior es un buen sueldo. Los sueldos tampoco son muy competitivos en este sentido, pero sobre todo que haya docencia, que haya investigación, etc. No tenemos todo esto. Claro. Y por lo tanto, Andorra tiene que hacer un clic y en ese clic apostar y hacer posible, y en eso sí que compro al 200% esa famosa frase del Shaikh, ¿no? De que no hay que esperar que las cosas pasen, sino que hay que hacer que las cosas realmente se pasen y se produzcan. Tenemos que ser proactivos para que pasen. Es evidente que si nos esperamos aquí en una butaca tranquilamente a esperar que llegue una universidad de medicina al país, A poner su sede en el país es como... pueden pasar pues 10, 15, 20, 50 años. Con lo cual, nunca. para que todo el mundo nos entienda, lo que realmente estás diciendo es Andorra lo que debería hacer como país es empezar a abrir sus puertas, no solamente, que ya sabemos que las tiene abiertas para muchas cosas, sino a ir afuera, a coger un avión y a visitar los lugares donde se pueda ofrecer a instituciones que se establezcan en Andorra, ¿no? Bueno, que yo digo la diplomacia económica. O sea, tenemos distintos embajadores por el mundo, pero caramba, tenemos embajadores económicos y ahí es donde entra el concepto que yo vengo y que juntos hemos desarrollado de marca país. Más allá del hecho de que el país en sí sea atractivo, hay que saber venderlo. Eso también. Es que, de hecho, una de las cosas que tienen los países como vosotros, como el vuestro, es que son países que tienen que ofrecer algo muy concreto a la gente para que vaya a vivir allí. Y ya no hablo de los empresarios que se mueven por impuestos, hablo de los trabajadores. Si tú quieres que en Andorra, igual que si quieres que vengan a Emiratos, lleguen los mejores médicos del mundo, los mejores profesores del mundo, los mejores ingenieros del mundo, los mejores banqueros del mundo y los mejores consultores del mundo, tienes que ofrecerles algo. Porque ese consultor que viene de vivir en Ámsterdam es como, ¿por qué me tengo que mover a Andorra? O sea, ¿qué me ofrece Andorra que no me ofrezca Ámsterdam? ¿O qué me ofrece Dubái que no me ofrece Ámsterdam? Lo que ofrece Dubái es muy sencillo, que es te voy a pagar el doble. Son sus atributos y luego ya, si te gusta la ciudad, pues buena suerte, ¿no? Pero al final no nos engañemos, hay mucha gente aquí trabajando por dinero. Porque dicen, es que en Dubái me pagan el doble que en Barcelona, o que en París, o que en Londres, y estoy aquí. ¿Me gusta más o menos la ciudad? Me puede gustar la ciudad, pero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene Andorra para ofrecer a esos profesionales que no tiene por qué ser dinero? Que es lo que tú decías, espera, puede ser pues más docentes, investigación, centros de desarrollo, que digas, hostia, no voy porque me paguen mucho más que en Toulouse, o no voy porque me paguen mucho más que en Londres, pero voy porque hay un ecosistema que me va a ayudar a crecer personalmente, a tener más conocimiento, a formarme, ¿no? Entonces, claro, algo tiene que ofrecer un país como Andorra, que está perdido en medio de una montaña y que hace frío, para que el profesional que no tiene ningún ¿cómo llamarlo? No tiene ninguna esperanza de ahorrarse en impuestos porque no genera nada por sí mismo, sino que recibe un sueldo, para que se vaya allí, ¿no? Pero claro, si llega allí y hay poca gente de fuera, la vivienda está carísima y encima no encuentra profesionales como él con el que hanguear, ¿no? Es como... Nosotros mismos tenemos una dificultad enorme para poder contratar y trasladar profesionales a Andorra. Bueno, y entonces se suma a las empresas que sí están, o a las empresas nacionales andorranas, como vuestro despacho, o como muchas empresas nacionales que tienen que haber, que las tienen que ver putas para poder contratar a alguien decente, ¿no? Para que Total. Sea nacional o sea extranjero, porque entiendo que también hay muchos nacionales, muchos andorranos, que no viven en Andorra, porque no hay oportunidades para ellos en sus sectores, y viven en Madrid, o viven en Barcelona, o se van a Francia, Toulouse, o París, o donde sea, porque dicen, no tengo futuro en Andorra. Es como, me sabe mal, porque seguro que esta gente estaría encantada de vivir en su país, con sus padres, su familia y tal, ¿no? En un país tan guay como el vuestro, pero es como, no hay trabajo. Si soy un médico y solo hay un hospital o lo que sea, y no me encuentro a gusto, pues es que es una lástima. El mensaje en positivo está realmente a nuestro alcance hacer que todo eso pase. Claro. Si lo han hecho aquí, han convertido arena en prosperidad y progreso, ¿cómo Andorra, al nivel que se encuentra, no es capaz de convertir esta pequeña comunidad
en algo grande, maravilloso, increíble. Simplemente es una cuestión de voluntad. Como dice el Shaikh, los sueños también se cumplen. Totalmente. También. Es simplemente, a veces parece que sueñas algo y parece como imposible de cumplirse, pero si tú lo planificas y lo proyectas con esa energía que hay que poner, y con sabiduría, y con inteligencia, y con planificación, yo creo que para Andorra es una cuestión simplemente de poner en práctica la voluntad. ¿Y tú crees, yo no tengo absolutamente ni idea, pero crees que la historia de Andorra y la historia de Mónaco en sus inicios tienen alguna semejanza? Pregunto, desde el desconocimiento. Porque al final Mónaco sería una cosa rara, también hay medio en Europa, un pequeño país tal, que los tíos han ido a gas y se han llevado por delante lo que había por lo que había en ese país para convertirse en lo que se ha convertido. Que no digo que sea como lo que tiene que ser Andorra, ni que eso sea bueno o malo. Tuvo una ventaja comparativa a Mónaco, que esto seguramente mucha gente no lo sabe, es una historia curiosa, ¿no? Y es que Mónaco, que es un peñasco en el sur de Francia, ¿no? En la Côte d'Azur, Costa Azul, realmente tuvo la ventaja de que un icono como Grace Kelly de Hollywood, pues se fue a casar con el príncipe, ¿no? Ya, pero habrá algo más, ¿no? Pero sí que es cierto que en esa época empezaron a llegar muchas grandes marcas internacionales y ahí Mónaco las supo retener. Las supo retener y empezaron a llegar pues una detrás de otra, ¿no? Y sí que es cierto que Mónaco seguramente supo decir que sí a muchas cosas que Andorra dijo que no, en una época en que Andorra estaba muy cerrada. Y a veces en esta vida hay cosas a las que no es fácil llegar pronto cuando algunos han llegado antes que tú. Es decir, si Andorra hubiera tenido los problemas que ha tenido a nivel de crisis de modelo en el año 2008, los hubiera tenido en el 90, ¿puede ser que Andorra hubiera tenido que pivotar hacia otros sectores antes? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Entonces no sabemos realmente todo ese sector, yo creo lujo sobre todo, proyectos diferenciales, conferencias y bueno, muchas cositas, juego, cosas que han ido sucediendo en Mónaco, si Andorra las habría adoptado, porque Andorra a estas cosas algunas ha llegado tarde y otras directamente cuando ha querido promocionarlas ya no ha llegado, ¿no? O sea, entonces yo lo que veo es que cuando Andorra empezó a hacer algún amago de me quiero parecer en algo a Mónaco, en 4 cositas, Mónaco era ya un referente internacional y Andorra ni le pisaba los talones a los peores países de Europa. Claro, entonces fue como claro, es que no hay juego, es que no puedes competir, o sea, desconociendo el desarrollo de la historia de Mónaco en la segunda mitad del siglo XX, mi intuición me dice, y quiero investigarlo y si alguien lo conoce al detalle que nos lo deje en los comentarios, que Mónaco dijo que sí a cosas que Andorra dijo que no mucho antes. ¿Mónaco es democrático? Pues entiendo que sí. Entiendo que sí. Hay elecciones y hay un presidente del gobierno absolutamente monegasco. Sí, absolutamente. Sí, es una democracia. Yo creo que Andorra ha hecho las cosas razonablemente bien. Sinceramente, yo como andorrano he de decir que me siento profundamente orgulloso de cómo lo hemos hecho o de las medidas que hemos adoptado en los últimos años, ¿no? Yo creo que hemos adaptado muy bien al entorno internacional y hemos de estar orgullosos de eso todos, pero que queda un gran camino por recorrer. Y esto también hay que ser todos conscientes y que el sistema tiene deficiencias, es débil, lo estamos comprobando. La gente está en la calle, no se preocupa por si la economía va bien o mal, que va bien. Se preocupa porque el día que se le termine su contrato va a tener que ir a buscar una vivienda que le va a costar el doble de la que acaba de terminar su contrato, ¿no? O sea, y entonces ese es el problema latente y que nos limita para poder desarrollar un crecimiento como país, un desarrollo, un impulso como país, como merece. Sí, casi todo el resto. Merece un país. Es que si tú realmente no resuelves este problema, hay muchos otros temas de los que ya realmente no podrás hablar y no te podrás sentar a la mesa a hablar de ellos. De hecho, hay un tema que con este otro tema pues tal vez ha quedado un poco en un segundo plano y creo que es un tema interesante a tratar, ¿no? Tampoco sin darle mucha comba porque da para mucho, pero nosotros tenemos a día de hoy ya clientes que están planificando fiscalmente y montando estructuras pensando en su futuro en Andorra y gente de Andorra que está utilizando estructura en Emiratos y al final todo esto son cosas que
deberían ser la verdadera preocupación cuando hubiéramos resuelto el problema más importante, que son las necesidades básicas de las personas, y es que tengan una vivienda, ¿no? O sea, digamos, al final, cuando ya he resuelto el problema básico, veo la gente que viene a hacer prosperar el país, que viene a dar buenos sueldos a esas personas, cómo pueden prosperar más sus empresas para que eso también revierta en esas personas a la vez, puedan pagar mejores alquileres, y es una rueda. Pero ¿qué pasa? Que ese punch de crecimiento es muy difícil centrarte en él cuando tienes un problema no resuelto ni interno, ¿no? Y sobre esto quería apuntar, que mucha gente seguramente no lo sabe, que a día de hoy hay clientes que están en Dubái que saben que van a volver a Europa, pero que todos sabemos que no van a volver a España, que van a volver realmente al país del que hablamos, van a volver a Andorra. Y están organizando ya estructuras patrimoniales en Andorra para tener sus fondos allí y para enviar su beneficio, su dividendo allí, para irlo aglutinando. Igual que tenemos algunos clientes en Andorra que están montando estructuras en Emiratos por tema bancario, por tema de pasarelas de pago. O sea, es muy guay ver cómo el país donde yo pues, al final me he criado, me he formado, y Emiratos están teniendo estrategias pues, de cooperación, fiscales, etcétera, tan chulas, ¿no? Que son complementarias, ¿no? Sí, sí. Y es verdad, porque al final ambos países tienen unas características que enganchan más o van más con un tipo de persona de perfil que otros. Es lo que decía antes, Pera, ¿no? Al final Andorra te ofrece unas cosas que en Dubái no existen y las va a tener en su vida. No. Y Dubái en muchos sentidos no puede competir con Andorra de ninguna manera, pero sí es verdad que Andorra pues tiene otros hándicaps que de eso, pero evidentemente lo sabemos, con Pablo hemos hablado muchas veces que pues muchos de nuestros amigos o mucha gente que conocemos que está aquí saben que el día que tengan que volver a España, porque nadie se va a quedar aquí de por vida evidentemente, es posible que no lleguen a España, que se queden por el camino y quiere decir que se queden en Andorra. Bueno, ya te cuento que hay casos. O sea, hay casos, ya han vuelto algunos que han vivido durante años aquí y que han decidido pues volver a Europa y no lo han hecho a su país de origen. Han venido a Andorra, justamente. Sé de quién hablas, seguramente. Sí. Y los hay que lo están organizando para hacerlo. Y esto que acabas de decir es algo curioso, porque nosotros que somos muy pro Dubái, por lo que estamos viendo que está sucediendo, ¿no? Aquí, que nos encanta, hay una particularidad de Dubái que sí que no hemos contado y que realmente tenemos curiosidad de ver cómo va a crecer o evolucionar esta ciudad, para ver si esto va cambiando en la mente de la gente. Yo aún no he conocido a esa persona o a esas personas que te digan, no, yo me quedo aquí para siempre. Yo me quedo para sentar. Pero en cambio en Andorra es curioso, porque es una cosa que según a la gente le interesa. La gente cuando ya se ve más en familia, más asentado, te diría gente de edad más avanzada, tal vez 40 y pico, no significa que no venga gente de esa de aquí. Pero, y viene mucha. Y viene mucha de esta edad, justamente. Pero, hostia, Andorra genera esa sensación en la gente de yo me muero aquí, yo me quedo a morirme. Pero es curioso porque al final, y es que tenemos, y lo sabemos porque nos dedicamos a esto, vienen familias. Es cierto que Andorra tiene un perfil mucho más de gente de decir, no, cuando yo me retire me gustaría retirarme en Andorra, me gustaría vivir ya toda mi vida que me queda en Andorra, ¿no? Gente evidentemente más mayor, pues dices toda la vida que me queda, tienes 20 años, pues sí, tal cual. Es como, no sabes lo que va a pasar dentro de 20 años, ¿no? Pero que yo mismo digo, hostia, pues igual Andorra es una opción cuando a mí me dé por volver a España y no quiera que me quiten la mitad de lo que he ganado en un país tan maravilloso como este, ¿no? O cosas así. Ya te digo que sí. No, seguramente, porque tampoco va a ser la opción seguro. Sí. Yo es por no dejar las cosas tan tajante, pero seguro que las claras. Pero yo creo que Dubái tiene un trabajo a hacer ahí todavía, sí, ¿no? Pero con eso iba, pero te decía que tenemos muchos clientes que esa edad de los 40 aún está por trasladarse aquí con la familia. Sí. Porque tenemos mucha gente que viene aquí con la familia a vivir y evidentemente no vienen para toda la vida. Pero es tan atractivo y estamos tan jodidos en Europa que nos planteamos coger las maletas, coger a los hijos y decir, a tomar viento Pedro Sánchez y sus historias. Me voy con toda mi familia, no a Andorra, a 2 horas de coche. No. Me voy a 6.000 kilómetros, a 6 horas y media de avión, a un país nuevo, musulmán, bla, 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 tal. O sea, flipa cómo están las cosas en Europa en general para que la gente pueda llegar a ese punto de decir, no vienen aquí los nómadas digitales que van aquí con una mano delante y otra atrás. No. Es que incluso viene gente que luego esa gente termina en Andorra, seguro. Porque aquí no estará toda la vida. Igual estará 5 años, 10 años. Pero que ya llega al punto de que gente con sus familias ya hechas. Pero buscan otras cosas, porque fíjate que yo he tenido es una cosa que seguramente. Y es una cosa que no hemos contado, es interesante. A ti te sucede menos porque generalmente los clientes potenciales a ti te preguntan por Dubái casi siempre. Claro. Pero yo tengo muchos clientes que me preguntan por ambos, ¿no? Claro. Y yo, pues, me preguntan por Andorra, me preguntan por Dubái porque ven que mi perfil es Andorra, Dubái, claro, y es muy interesante porque a veces en el inicio de la reunión o a mediados de la reunión
me preguntan sobre qué mejor, qué peor, y según el impulso de la persona, tú le orientas, porque tú ves que esa persona te está hablando de cosas, es decir, esto en Andorra no está. O sea, tú lo que me estás pidiendo en Andorra no está. Claro. Tú me estás pidiendo movimiento, networking, me estás pidiendo discotecas, Claro. me estás pidiendo lujo. Es que todo lo que me estás diciendo que quieres ver es que en Andorra no existe. Ya, o viajar por el mundo, etcétera. Y después hay dos gente opciones. que me dice, no, lo contrario. Hay gente que me dice, no, yo quiero tranquilidad, yo quiero paz, yo quiero naturaleza. Bueno, pues tal vez en Dubái no vas a encontrar lo que buscas, ¿sabes? Sí, es curioso. Son dos opciones perfectamente complementarias. Absolutamente. Y esta es parte de la gracia, claro, de los que estamos aquí hoy, ¿no? O sea, que realmente pues cada uno en su territorio pues ve que no somos competencia, somos el complemento perfecto para planificar una vida desde los 20 hasta la edad de jubilación y más allá. Totalmente. O sea, simplemente son opciones diferentes y yo creo que, a ver, es cierto que según el caso, a ver, ya he dicho que estamos en situaciones diferentes, ¿eh? O sea, Andorra, la burocracia es la que es y ya no solo la bancaria. O sea, en general, la gubernamental, administrativa, aquí no sé, los días que tardáis en todo, pocos. Nosotros ahí son meses. Entonces, o te armas de paciencia, que igual el premio al final lo vale, pero o te armas de paciencia o lo tienes mal. Realmente tenemos gente que no lo entiende, tenemos clientes que están... He venido con mis bolsas llenas de dinero y parece que no lo quieren. Bueno, ojo, no, bolsas no. Transferencias. Lo de las bolsas ha pasado a la historia. Hubo un tiempo que sí, pero lo de las bolsas realmente para ir a la compra y aún. O sea, porque también ahora con la ecología y todo eso, exacto, pues, y la sostenibilidad, las bolsas las mínimas las posibles. Gomas estas de pollo, las mínimas posible, que se contaminan mucho. Exacto. Pero es cierto que el planteamiento de Andorra en ese sentido pues es, pues bueno, son los tiempos que son. Incluso te diría que vamos a alargarlo un poco más ahora que nos tenemos que proteger tanto de lo que yo llamo la invasión exterior. Vamos a hacer vamos a decir que no ha pasado nada, pero lo vamos a hacer más difícil, no sea caso que haya más gente aquí y haya más problema con el tema de la vivienda, tal cual. Y este es el tema, pero bueno, a pesar de eso, algo debe tener de atractivo Andorra para que haya tanta gente que, a pesar de que les hacemos sufrir, que los disgustamos, los exasperamos, etcétera, siguen viniendo. No, absolutamente. No, si es que... Esto me recuerda a la época en que Andorra tenía unos precios tan atractivos en el comercio, pues que tú podías... siempre hago la misma broma, ¿no? De que tú podías entrar en un comercio, te trataban a patadas, te tiraban fuera y tú volvías a entrar a la fuerza porque tú querías aquello, porque era mucho más barato que lo que podías comprar en Barcelona, en Sabadell o en Perpiñán. Pero es que es así, es que para mí es una metáfora fantástica, es una analogía muy buena porque es que es así. En Andorra realmente yo como profesional del sector puedo decir, y lo puedo decir con la boca bien grande, maltratamos en términos del proceso de llegada al inversor extranjero, lo ultra maltratamos. O sea, lo hacemos muy difícil y aún así sigue viniendo. Ya. Le acabamos la paciencia. Sí, me lo imagino. Bueno, o sea, le acabamos la paciencia. Lo sabes y conoces a gente que... Conozco de casos y al final Pau me lo cuenta todo, evidentemente, y conozco todos los procesos. Y es Pero verdad. hay ese modelo de persona que al final es la que él cuenta, que al final dice, mire, yo lo que quiero es paz, tranquilidad, entorno natural, pajaritos. No, y eso no tiene rival. Canten. Y en eso en Andorra no tiene rival. O sea, siempre será Andorra. Es decir, eso es una de las cosas buenas que tiene Andorra, es que siempre será Andorra porque siempre estará donde está, siempre tendrá lo que tiene y siempre estará allí metido, evidentemente. Y eso, por muchos países nuevos que emerjan y que bajen impuestos y que pongan edificios altos. Claro, es que a ver, el que elige Andorra elige pues temas tan diferenciales como levantarte por la mañana y ver un cielo de un color que es increíble. Yo ahora estos días me estoy despertando aquí, salgo a la terraza y veo una cosa un poco... Bueno, hay un poco. No es tan azul. No es tan azul. Es diferente, ¿no? Entonces busco montañas claro, es y que es árboles. diferente, claro, es que ofrece no lo cosas, veo. ofrece cosas muy distintas, claro. Escucho pájaros.
Sí, hay Sí, pájaros. no, pájaros Hay hay. unos pajarracos Y que de hecho, suenan sí, por la hay mañana. Y pájaros, de hay hecho yo los pájaros. escucho porque son los mismos, o de una raza parecida, supongo, una especie parecida, a los que escucho en Sitges, en Barcelona. Sí. Y me recuerda mucho. Sí, sí. Para ir acabando... Sí, a- yo hay digo un- una cosa, yo puedo hacer un tema Sí. que random antes y luego pones el tuyo y ya con eso terminamos. Yo me acuerdo cuando era pequeño, yo iba mucho a Andorra con mis padres a esquiar, años pues desde el 95 hasta el año 2000 y pico, ¿no? Y Andorra era muy competitivo en muchas compras, ¿no? En muchas categorías de productos. ¿Por qué ya no lo es tanto? Pregunto, es curiosidad, porque yo me acuerdo de, pues eso, que Andorra antes era todo. Ves a comprar Andorra todo porque es más barato, ¿no? No sé cuánto porque no tenía conocimiento en ese momento, pero fácil. lo escuchaba a mis padres y mis tíos y mi familia y tal. Y las compras en Andorra y esto, espérate que vamos a ir a Andorra el mes que viene y lo compraremos ahí, ¿no? Eso lo he escuchado en mi familia muchas veces pues eso. No sé exactamente qué tipo de artículos. Sé que había muchas cosas de electrónica. Electrónica, sí, temas, defensa personal, ¿no? Sí, Se vendían muchas armas y cosas que. Eso no lo he entendido nunca. De juguetes, de mil cosas, O sea, cosas. Temas alimenticios, el azúcar, el queso, ¿Y eso la por mantequilla. qué sucedía en aquel momento y por qué ahora ya no es tan atractivo? Muy, muy evidente. Lo he comentado antes, ¿no? Cuando hablábamos del cambio de ciclo, ¿qué pasa? Andorra en la posguerra española y la post-Segunda Guerra Mundial, desarrolló una habilidad. Le hablan del milagro de Andorra, pasó de ser pues, un país agrícola a aprovechar un hecho curioso que era el diferencial de precios y sobre todo que el régimen autárquico de España impedía que muchos productos de Europa llegaran allá. Entonces, Andorra tenía una oferta diferente porque a través de Francia pues llegaban una serie de productos muy interesantes y además con una fiscalidad mucho más atractiva permitía que se pudieran ya no solo encontrar ese producto, sino además encontrarlo a un precio más razonable que el que podías encontrar en cualquier otro país de Europa. Entonces, todo esto permitió el desarrollo del comercio durante muchos años y con gran prosperidad. Luego llegó el esquí, y hoy en día en la gestión de dominios esquiables somos punteros a nivel mundial. Hemos desarrollado toda una industria alrededor de esto, del asesoramiento y de la gestión, pero todo esto ha ido cambiando a partir del momento en que España se democratizó, murió Franco, aprobó una constitución, se incorporó al mercado común europeo y sobre todo a partir de ese proceso luego vino otro que es la ampliación de la oferta alrededor en los países que están limítrofes con Andorra. Ha llegado un momento en que hay tanta oferta y tan competitiva a todos los niveles que ya no justifica el hecho de ir a Andorra a pesar que los precios aún son más bajos. Por ejemplo, hay gente que aún viene a comprar a Zara o Máximo Duty porque, claro, nuestro impuesto indirecto, ese 4,5, es muy diferente del IVA que tenéis. Del 21, claro. Del 21. Y aún se genera un diferencial que justifica en algunos digamos aspectos. que Siempre y cuando la época, política ¿no? comercial sea de mantenerse, porque aquí en Dubái pasa al contrario, ¿no? Es decir, no pagas, pero a Zara vale el doble. Claro, Y es como, sí, joder, porque el IVA valor, es del de la base 5%. imponible lo subes mucho más, Claro, ¿no? sí, sí. Siempre y cuando no te quieras quedar con el margen Pero- como pero, retailer, ¿no? habría Pero una bueno, cosa. Pero esto es así, es decir, ha dejado de ser tan interesante como lo era hace unos años pero atrás. tú me hablabas de la posguerra o de la Constitución, pero yo te estoy hablando del año 95. Sí. O sea, pero quiere decir que ha cambiado mucho, aquí se ha igualado mucho los precios en apenas 20 años, digamos. Claro, ¿no? así ese proceso España desde que entró. O sea, no digamos que Andorra ha subido precios, sino que España los ha bajado. ¿Es así? Sí. En los mismos productos, en las mismas categorías, ¿no? En plan. Y porque hay más oferta. Al haber oferta. más oferta bajan precios. O sea, por un lado, ahora lo encuentras todo. Antes, en Andorra encontrabas aquello que no encontrabas en España. ¿Y cuánto supermercado low cost ha abierto en España? También. Ya. Y grandes Claro. centros comerciales low cost. El Andorra consumo realmente se ha democratizado. Claro. Y Andorra debe, dentro de los deberes que tiene pendientes, debe redefinir el concepto de comercio. La famosa calle que siempre habla, Andorra es una calle llena de tiendas, ¿no? Y de perfumerías. Llena de perfumerías y de productos de electrónica, Y farmacias. etcétera. Y farmacias también. Cada 10 metros hay una farmacia. Bueno,
todo este concepto ha evolucionado y hoy en día pues existen muchos de estos comercios que se aguantan por los pelos, se aguantan sencillamente por los pelos. Entonces, esto evolucionará. En el comercio se habla de que cada vez debe primar más la experiencia de cliente, debe cambiar el concepto, deben reducirse el número de comercios en el país, y todo ese proceso de adaptación llevará pues a una reconversión absoluta, y bueno, y la gente vendrá a vivir la experiencia del comercio como cualquier otra experiencia y cualquier otra oferta de ocio que pueda ofrecer el país en el futuro. Pero tiene un gran trabajo a desarrollar en los próximos años del nivel, me atrevo a decir, que del de la vivienda. Es decir, realmente el comercio está herido de muerte, el comercio tradicional está... También lo están en España también, o sea, al final en Sí, Barcelona está muy delicado, ciudades. vemos un montón de cosas cerradas, Totalmente. Locales en alquiler, en calles y avenidas principales. Copadas por supermercados 24 horas que no aportan nada, o carnicerías de dudosa procedencia. Menos comercio y de más calidad. Pero tenéis una economía en España mucho más diversificada. Más Sí, diversificada. claro, bueno, evidentemente hay muchas. Nosotros muchas hemos más personas. vivido del comercio durante muchísimos años. Ahora ya no podemos vivir de la misma manera. O sea, no sé si te respondo a la pregunta, Sí, pero sí, más sí, o no, menos totalmente. el proceso ha sido este, y por lo tanto Andorra tiene pues grandes retos por delante. Y una ¿no? cosa que no hemos comentado y que es obvia, y es que también cuando hay mucha oferta y tienes que competir con más gente, el empresario del comercio andorrano, porque esto yo lo he visto incluso en tiendas de juegos, sabiendo que el diferencial entre el 4,5% de IGI y el 21% de IVA era grande y podía hacer que la gente comprara más barato, ha subido también, como en Dubái, el valor nominal aposta para generar más él. En lugar de ser más competitivo, ganar más él. Porque tal vez le está yendo muy justo. Porque tal vez no llega ya. ¿sabes? Claro, al final todo suma. Entonces, al final todo suma, ¿no? Y cuando hay más oferta, todo perjudica a quien tiene que competir contra esa Y oferta. el comercio, al ser Totalmente. justo, tener márgenes justos, tampoco puede transmitir a su trabajador o a sus trabajadores un bienestar presunto Mayor, que no, claro. que no Totalmente. tiene, y por lo tanto no puede pagar sueldos sueldos altos, y ese trabajador que no percibe un sueldo a la altura, encima ahora tiene el problema de la vivienda. O sea, imagínate el cisco que tenemos montado Sí, en Andorra en estos momentos, ¿no? hay mucho por resolver, y yo creo que, bueno, tenemos retos importantes en Andorra. Yo espero que a todo el mundo le haya gustado. Como estamos completamente fuera de tiempo, muy, muy rápido, en un minuto, yo le quería preguntar a mi padre, dentro de toda la etapa, ¿no? De toda la etapa profesional, de todo el proceso empresarial de nuestro grupo, no sé si tú ves algún desafío importante que aún tengamos, si estos desafíos pues están cercanos o Andorra se puede llegar a acercar a ser el país que también nosotros como empresa necesitamos, porque hemos hablado de lo que el comercio necesita, hemos hablado de lo que la gente necesita, de lo que la vivienda necesita, pero nosotros también somos alguien. Es decir, somos personitas que tenemos nuestras necesidades, y nuestra empresa paga a otras muchas personitas para que puedan vivir y desarrollarse, que no dejan de ser unas 30 y pico de personas que viven en Andorra, ¿no? Y queremos prosperidad para ellos también, ¿no? Y entonces yo al final, simplemente una reflexión breve de hacia dónde tiene que ir Andorra para que también nosotros y nuestra gente pueda ser próspera. Bueno, es evidente que lo he dicho antes, en la calidad por encima de la cantidad. O sea, hoy en día tenemos muchos clientes, pero con la competencia que existe, pues bueno, pues todo el mundo se ha lanzado a trabajar en este mundo de atraer inversores, etcétera. Los precios están reventados, pasa lo que pasa. Un equipo de profesionales del nivel del nuestro, con una calificación muy importante, pues se ve obligado a veces pues a aplicar pues precios que no son los razonables y que no están al nivel de la calidad del servicio que estamos dando. Por lo tanto, para poder ofrecer este servicio con la calidad adecuada, evidentemente necesitamos que el país también pueda ofrecer y captar ese cliente de gran calidad y de gran calado. Multinacionales, bueno, lo que vemos aquí al Totalmente, final, lo que vemos en Dubái, Y- multinacionales, tecnológicas, empresas de biología, grandes empresas que puedan
justamente ser amparadas a nivel profesional por los despachos relevantes de esos países. Por ¿no? aquellos que estamos preparados para asesorarles convenientemente. O sea, yo pienso que el gran reto de futuro es ese, saber elegir, o sea, encaminar toda nuestra fuerza hacia ser capaces de ser protagonistas, unos de los agentes que influyen en ese proceso de cambio del país, para atraer proyectos más sólidos, proyectos que arraiguen más en el país y que nos ayuden a construir una economía mucho más sólida, pensando en el futuro, ya no solo nuestro, sino de nuestros hijos y nuestros descendientes futuros, ¿no? Yo creo que es el siguiente paso, ya lo decía, ¿no? Hay un cambio y ese cambio es hacia la atracción, hacia la creación de los mecanismos para atraer inversión exterior calificada, de verdad. Y nuestro despacho, pues el gran reto es ese, estar a la altura, que lo está, para poder acompañar adecuadamente a esos nuevos centros de interés, a esos nuevos residentes, empresas instaladas en nuestro país que nos ayuden, e instituciones que nos ayuden a desarrollar de verdad el país que creo que debería ser y se merece ser, que es Andorra, ¿no? Pues con esta disertación y con estas buenas palabras sobre el futuro de Andorra, que seguro que lo tendrá, porque al final pues muchos acabaremos allí. Esperemos que para esos tiempos vayamos en aerotaxis. Pero te agradezco el súper tiempo que hemos pasado con nosotros. Nada, ha pasado volando, ¿eh? Ha pasado volando, la verdad es que sí. La verdad es que estas charlas, y al final son estas charlas que tenemos constantemente en otros espacios que no son un podcast, pero que está bien que podamos grabarlo para que la gente pueda también conocer pues, el punto de vista de una persona como tú, tan influyente en un país como Andorra, y de Pau y nuestra, pues a quien le importe bien, y a quien no, pues que no hace falta que nos escuche mucho más. Pues nada. Gracias. Gracias a vosotros. Nos seguiremos viendo aquí o allá, ¿eh?